temperaturas bajas, por supuesto que no colaboran nada para las enfermedades típicas del invierno, este virus sincicial que ya les comentábamos, pero también la lamentable noticia que tuvimos durante la jornada de ayer. Un menor de edad que se convirtió en la última víctima fatal por influenza en lo que va del año. Ya son 26 las personas que han muerto por este virus, una cifra que preocupa sobre todo de cara al pic de las enfermedades respiratorias que se estima para los próximos días. Es por eso justamente que queremos analizar este escenario, los cuidados necesarios. Estamos junto al jefe de servicio de urgencias de la clínica Indisa, Leonardo Ristori. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Carolina. A ver, doctor, vamos con esta lamentable información que tuvimos durante la jornada de ayer, que lo que cambia principalmente respecto de lo que habíamos conocido y tuvimos que informar, que fueron las muertes anteriores, la cepa respecto de la cual habría sido contagiado este niño. Hablamos de la cepa B de la influenza respecto de la cepa A, que era aparentemente la que más conocíamos, la más común. ¿Cuántas cepas hay? Porque entiendo que va de la A hasta la D. Sí, pero la cepa que nos preocupa y sobre la cual se vacunó fueron las cepas, dos cepas A y una B. La verdad es que la circulación del virus se dio fundamentalmente en la cepa A. ¿Ya? Y sobre esa cepa, digamos, había una inmunización disponible. Aparentemente no se usó o se usó tardíamente. La gente acudió a vacunarse, yo diría, un poco tardíamente. Cuando empezaron a aparecer noticias sobre mortalidad, se produjo una especie de desbande hacia los vacunatorios. Pero el programa de vacunación empezó en marzo. Ahora, fundamentalmente, estaban cubiertos las cepas A, dos cepas A y una cepa B. Este deceso puede darse de todos modos, digamos, con una cepa B distinta, o porque la inmunización no fue suficiente o porque las defensas del chico eran todavía insuficientes. Doctor, justamente la familia del niño acusa que él no pudo ser vacunado en su establecimiento porque no pertenecía al grupo de riesgo, tenía 9 años, recordemos, y que los padres trataron de inmunizarlo, pero que no había stock, que no pudieron encontrar la vacuna para hacerlo de manera particular. Mucha gente nos ha preguntado, ¿qué pasa si yo no estoy dentro del grupo de riesgo? ¿Tengo que sí o sí vacunarme? Este caso demostraría que sí. Bueno, por supuesto, como todas las enfermedades infecciosas, es una opción. El Ministerio asume su responsabilidad con los grupos de riesgo. ¿Ya? Ahora, por supuesto, la vacuna se puede adquirir cuando se hace, digamos, en forma programada. ¿Ya? Cuando todos quieren vacunarse el último día, por supuesto, se puede encontrar con que no hay stock suficiente en ese minuto. Pero es una opción. Ahora, lamentablemente, no toda la gente tuvo alcance. También es cierto que adultos mayores pueden tener influenza y no necesariamente fallecer, lo van a pasar mal, van a estar muy enfermos, todo lo que usted quiera, pero no necesariamente va a tener mortalidad. Ahora, doctor, otro de los puntos que me parece importante es, según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC, hablan que hasta los 8 años, dicen ellos, la inmunización debería ser doble para los niños. O sea, entre los 6 meses y los 8 años deberían recibir 2 vacunas por temporada. ¿Es eso lo que se está haciendo en nuestro país? En nuestro país, en los grupos de riesgo, sí se está haciendo una vacuna que tiene un booster, digamos, un refuerzo a las 2 semanas, porque el sistema inmunitario todavía es un poquito insuficiente y necesita un mayor estímulo para lograr esa inmunidad. Insisto, el Ministerio con los grupos de riesgo así lo está haciendo. La gente en forma particular debiera poder hacerlo también, ¿ya? Pero tenemos el problema de stock que se ha presentado ya y que ha sido noticia muchas veces. Y ahora, cuando hablamos de la inmunización, ¿cuánta es la cobertura que se tiene? ¿Cuán efectiva es la vacuna? Yo me la pongo y quedo protegido. ¿En qué porcentaje respecto de poder contraer la enfermedad? No, en general la protección es bastante alta. O no tiene influenza o va a tener un cuadro bastante más atenuado. También depende de los días antes que se puso. La vacuna va a surtir su mayor efecto en cuanto a levantar la inmunidad del huésped alrededor de los 10 o 12 días, incluso pueden ser 20. Pero por eso que vacunarse hoy para no enfermarse mañana no tiene sentido. Estamos llegando ya al pic de la circulación del virus influenza y yo diría que la gente que no se vacunó siempre va a poder hacerlo, digamos, pero... Es que era justamente lo que le iba a preguntar, ¿le conviene vacunarse todavía? Sí, yo creo que conviene vacunarse todavía, pero yo diría que de aquí a una semana o 10 días más ya probablemente no va a tener sentido. ¿Cuáles son los cuidados que se deben tener para aquellas personas que no hayan logrado vacunarse, que no están dentro del grupo de riesgo, nuevamente, pero que sí todavía son, no sé, niños que tienen 9 años, por ejemplo, como el caso que vimos ahora, 10 años, que claro, no caben dentro de, pero tampoco están tan lejos?
Es que lo que cabe es evitar el contagio. Ahora, evitar el contagio no es fácil, digamos, en un virus que circula, que es tan contagioso y que circula en forma tan habitual. Pero evitar lugares en que hay gente enferma, evitar lugares en que hay mucha gente. Salas de espera de hospitales, por ejemplo, son lugares en que se junta gente con enfermedades respiratorias. De manera que cuando uno no tiene un cuadro de ese tipo, más bien debería evitar las horas peak, ¿ya? O simplemente no acudir y buscar una alternativa de atención más privada, en consultas médicas más que en servicios de urgencia. Y efectivamente, una manera de cortar estos brotes, por ejemplo, son las vacaciones. Las vacaciones de invierno, los escolares, rápidamente producen un corte del brote epidemiológico, ¿se fija? Porque deja de circular y en general son los hermanos mayores los que le llevan a los menores el contagio. Es que le iba a decir, doctor, tratar de evitar lugares cerrados, claro, pero en una sala de clases están todos los niños y muchas veces se contagia uno y este va regando el virus entre el resto que van cayendo de a poco y como se lo lleva a su dominó. familia y a su barrio. Por eso le digo que un mecanismo, además de ser parte del plan docente, digamos, pero un mecanismo epidemiológico de cortar el brote son las vacaciones. Doctor, tenemos todos los años esta misma historia respecto del virus de la influenza, tal vez una reacción tardía por parte de la población de tomar conciencia de vacunarse. Cuando empieza la campaña todavía tenemos las vacaciones de verano ahí al lado, nadie cree, todos se creen inmunes, que no va a pasar nada. Pero ¿hay alguna forma de que esto se vaya erradicando? No digo de un año a otro, porque tal vez es muy difícil, pero vemos como en países del hemisferio norte también se repite, años más graves que otros. Cuando la vacuna, tengo entendido que tiene hasta un 60% de eficiencia, no más que eso. Por lo tanto, el vacunarse implica que está casi en un 50-50 que se vaya a contagiar o no. A ver, pero ¿cómo evitar esto a futuro? Claro, porque en definitiva seguimos que la cepa sigue cambiando todos los años. Sí. Es un virus que tiene una mutación muy fuerte. No se tiene claridad en un 100% si efectivamente estamos vacunando contra todas las cepas de ese año o cuál es la mutación que tuvo el virus. Por lo tanto, podemos guiarnos más o menos por lo que pasa en el norte, nada más. Exactamente. Nosotros normalmente nos guiamos en la vacuna y en lo que esperamos epidemiológicamente por la cepa que afectó al hemisferio norte. Y eso habitualmente funciona bien. O sea, si uno mira una enfermedad tan grave como la influenza y que es tan masiva, ¿ya? La mortalidad por influenza realmente no es muy alta en el país. O sea, uno tendría que reconocer que el programa de vacunación y las campañas de prevención son eficientes, ¿ya? Ahora, lamentablemente, como usted muy bien dice, el virus muta con mucha velocidad y hay que prácticamente fabricar una vacuna ad hoc todos los años. Lo que sí puede darse es que la memoria inmunitaria que uno tiene funcione. De repente la cepa del virus que mutó se parece a alguna de muchos años antes, que uno tuvo influenza. Entonces tiene cierto grado de inmunidad hacia esa cepa. Por eso que de repente hay algunos brotes de influenza que son más graves que otros. ¿Bien? Porque efectivamente de repente aparece un virus que tiene una cierta memoria inmunitaria y se encuentra con una población que ya tiene un poco de inmunidad hacia esa cepa. Ahora, la vacuna trivárica, comenzábamos la entrevista hablando de esta vacuna que tiene las 3 cepas, 2A y una B generalmente. ¿Es suficiente o debería tener 2B y 2A, que son hasta ahora las más comunes? Hasta ahora la vacuna trivírica, la trivalente, era eficiente porque teníamos las 2 cepas A, de las cuales circuló una, y teníamos una cepa B. La tetravalente que usaron los sistemas médicos privados cubría sobre 2B. Pero yo no tengo información de que esa segunda cepa del virus B haya circulado. ¿Ya? Es una vacuna un poco más amplia, pero no sé si es absolutamente necesaria. Digamos. Doctor, comienza a terminar ya el plan de vacunación con un poco más del 80% de cobertura respecto de las poblaciones de riesgo. ¿Es suficiente esto? ¿Nos falta, no sé, más educación o empezar a recordar lo que se vivió el año pasado cuando empieza la campaña para hacer que la gente vaya a vacunarse con mayor eficiencia ya desde el principio? En general, un 85% se considera una cobertura adecuada. Con 85% de cobertura usted asegura el bloqueo, digamos, por acción protectora de la gente vacunada sobre los que no han podido vacunarse por razones de alergia, de embarazo, de enfermedades de otro tipo. Pero, se evita que se riegue el virus, digamos. Claro. En general uno sabe que cuando tiene entre 80 y sobre todo mejor un 85% de la población vacunada corta el brote epidémico porque no encuentra posibilidad de transmisión del virus. Sí, yo diría que efectivamente ojalá nos acordáramos de lo que pasó este año. Que el próximo año, cuando el Ministerio empiece la campaña de vacunación, la gente responda a ese llamado,
oportunamente y no cuando informaciones de prensa empiezan a hablar de mortalidad. Doctor, hay una campaña impulsada por diputados del oficialismo que obligaría y sancionaría a padres que no quieran vacunar a sus hijos. ¿Usted está de acuerdo con esto? La verdad, sí. Yo creo que no estamos hablando necesariamente de la influenza, pero me hace mucho sentido su pregunta sobre el sarampión. Ha habido una tendencia a no vacunarse mundial, originada en una información falsa que tuvo alguna repercusión científica que después se desmintió y se demostró que era un error. No fue un error, fue una falsedad absoluta. Yo diría que sí. El vacunarse contra enfermedades graves, como el caso del sarampión, es una obligación social. Uno no se pone en riesgo uno, pone en riesgo al resto de la población. Yo creo que efectivamente esa vacuna debería ser obligatoria y yo creo que de alguna manera habría que forzarla o sancionar a quienes se niegan a ponérsela cuando no hay un motivo justificado. Dentro de las medidas estaría condicionar la matrícula, incluso usar la fuerza pública, fue lo que dijeron los diputados. Tal vez usar la fuerza pública puede ser un poquito exagerado, pero efectivamente hay países, en este momento en Nueva York, por ejemplo, que tiene un problema gravísimo con el sarampión. Simplemente a los chicos que no se han vacunado no les admiten ir a la escuela. Sí. O sea, hay algunas medidas que se pueden tomar y que son, desde el punto de vista epidemiológico, perfectamente razonables, porque ese chico pone en peligro al resto de los alumnos que están ahí. De manera que hay formas de forzar a una vacunación sin necesidad de usar la fuerza pública, que sería ya tal vez un poquito exagerado. Un poquito mucho, dice usted. Sí, países como Italia también tienen una situación similar. Ahora sí, volvemos a lo que es la influenza. ¿El grupo de riesgo debería ampliarse? Bueno, la verdad de las cosas es que siempre uno podría pensar que los límites son un poquito grises, digamos, y uno podría pensar en 1 año más o 2 años más. Yo diría que el grupo de riesgo está bien calculado en términos de dónde de alguna manera se encuentra la mayor mortalidad por influenza. Pero si tenemos posibilidad de vacunar a más población, por supuesto, es deseable. Es que sobre todo le pregunto porque este año los casos que habíamos conocido anteriormente en general no eran adultos mayores, eran personas más jóvenes. Estuvimos hablando de personas de 40 y algo de años, 50. Pero eran personas no vacunadas. No vacunadas, por lo mismo le digo, claro, porque mucha gente dice, bueno, yo no estoy en el grupo de riesgo. La típica justificación es, se vacunó no sé quién y le dio igual, así que yo para qué me voy a vacunar. O cuando me vacuné, igual estuve enfermo, entonces yo no me... pensando que esto cubre contra cualquier resfrío, etcétera, ¿no? Sí, bueno, es que hay una confusión entre la influenza y un resfrío común, por el cual, por supuesto, nadie está inmunizado. ¿Ya? Y a veces este resfrío común puede ser bastante intenso, muy molesto, con bronquitis, en fin. ¿Ya? Entonces la gente dice, me vacuné y igual tuve influenza. No tuve influenza, eso lo puedo asegurar. Sí conozco casos de gente vacunada con influenza, pero estamos hablando de un cuadro que pasó mucho más leve, sin el grave compromiso de estado general y con menos problemas en realidad que los que tendría en el caso de una influenza. Hablábamos también y me comentaba, no necesariamente alguien que tiene influenza va a tener el resultado finalmente de una muerte. No. ¿Cuáles son las complicaciones? ¿La persona muere por el virus, por el desarrollo del virus, o muere porque el cuerpo se debilita y entonces hay otras complicaciones aledañas? Bueno, son las dos causas. Una es que la influenza se complique, como baja la defensa, afecta bastante el cuadro respiratorio, que se complica con una neumonía o una bronconeumonía. Pero también hay casos en que el propio virus produce una reacción en los bronquios y en los bronquiolos pequeños. Incluso hay encefalitis virales, digamos, asociadas a la influenza. O sea, el propio virus también puede, en algunos casos, determinar un cuadro muy grave o un desenlace fatal. Pero en general es por complicación con una neumonía o una bronconeumonía agregada. Doctor, vamos a algunos de los mitos. Hoy las temperaturas son muy bajas, la humedad probablemente también va a bajar durante la jornada. ¿Complica esto? ¿Lleva esto, el pasar frío, el andar con los pies mojados durante la jornada de ayer, lleva a que uno se resfríe con mayor facilidad o que pueda incluso contagiarse con mayor facilidad? Aquí hay dos cosas. Primero, si hablamos de la lluvia, digamos, efectivamente tiene un efecto de limpiar un poco la atmósfera, que tenía factores bastante irritantes en las vías respiratorias y eso agrava la cosa. Ahora, efectivamente, la baja temperatura hace que los factores defensivos del aparato respiratorio se atenúen un poco, digamos, de alguna manera se hacen menos eficientes. De manera que el frío también puede colaborar en que uno se consiga un resfrío, digamos, ¿ya? Eso puede ser. Y por lo demás es una cosa de observación popular, digamos. La gente se resfría en invierno.
no es muy común andar resfriándose en verano, digamos. Y eso es por la temperatura, sin duda. Supuestamente la influenza ya va en caída, pero viene entonces el virus sincicial que principalmente afecta a los más chiquititos. Medidas, a pesar de que las hemos dicho en varias ocasiones, pero no está de más recalcarlas y pensarlas nuevamente. Medidas para evitar el contagio del virus sincicial o contraerlo. Bueno, ahí estamos ante una realidad un poquito más lamentable porque el virus sincicial no tiene una vacuna, digamos, que pudiera servir para inmunizar a la población susceptible. Todos somos susceptibles al virus sincicial. Los cuadros graves se dan en los niños pequeños o en adultos muy mayores, pero sobre todo en los niños. Yo diría que en el caso del virus sincicial lo que tenemos que poner énfasis primero es en evitar el contagio. ¿Ya? Yo a amigos con hijos, o nietos en el caso mío, menores de 6 meses o 7 meses, les he recomendado que dejen al chico encerrado, ojalá se lo lleven al campo, no sé, a la playa y eviten la circulación durante este periodo. De alguna manera voy a ponerlo muy entre comillas, es una especie de cuarentena, digamos, para proteger al chico. Y el otro punto, el otro énfasis que hay que poner en la consulta precoz. ¿Ya? El virus produce un efecto muy grave en los chicos y cuando uno empieza a ver un niño que está hablando pequeñitos, que rechazan el alimento, que tienen tos, que esta tos les impide comer o tomar pecho, cuando fiebre muy elevada, la consulta debe ser muy rápida, porque se agrava en horas. ¿Ya? O sea, un chico que uno lo ve que está más o menos, en pocas horas después puede estar realmente muy grave. Todos estos cuadros que se han dicho de la retracción costal, de la cianosis, un síntoma que uno se puede fijar con facilidad, que es el aleteo nasal, que se mueven las alitas de la nariz, digamos, tratando de respirar, son signos ya de una enfermedad importante. Nosotros con chicos con esa sintomatología los hospitalizamos. Doctor, a ver, usted dice sí, ojalá tratar de aislar a estos niños. Bueno, pero no es la realidad de la gran mayoría. Por lo tanto, aquellas familias en las cuales hay hermanos mayores, decíamos, generalmente traen el virus del colegio. ¿Cuándo se debe consultar? Muchas veces se puede pecar de decir, bueno, tiene fiebre, pero voy a esperar 1 o 2 días porque en realidad no hay demasiada sintomatología que vaya acompañando la fiebre, por ende, no sé, me voy a llegar, se va a contagiar más dentro de la sala de espera hasta que lo pueda ver un médico y me van a mandar a la casa a esperar a ver que esto evolucione de alguna forma. ¿Cuándo se debe controlar para evitar que esto se empeore o que tenga un desenlace fatal? Por esto le decía, cuando son chicos menores de 6 meses, podríamos decir incluso menores de 1 año, ya cuando están rechazando la alimentación, cuando la fiebre se ha mantenido más de 2 días. ¿Y los mayores? En el caso de los mayores, la verdad de las cosas es que lo más probable es que esa infección por virus sincicial pueda pasar en su casa como un resfrío fuerte, ¿no? ¿Ya? El peligro está en los más chiquititos por el tamaño de los bronquios. Esos son los que van a tener una insuficiencia respiratoria que puede ser catastrófica. Podemos tener los chicos con requerimiento de oxígeno, ventilación mecánica, en fin, es una situación mucho más grave. Y si volvemos a la influenza, cuando de nuevo vemos un cuadro de fiebre, el cual debe ir evolucionando, ¿es en general el Tamiflu la única alternativa que se tiene y hasta cuánto tiempo después es efectivo? Bueno, el Tamiflu es una alternativa, por supuesto, un antiviral que ha demostrado ser eficiente en el caso de la influenza y hace que esta evolución de alrededor de 1 semana se corta a las 48 horas y ya una persona se puede sentir mejor. Yo diría que es bueno usarlo, ya está indicado. Hay alternativas, ¿no? Sí, hay otros antivirales, pero pareciera que el Tamiflu es el que ha tenido el mejor resultado y el que es más conocido por la población y el que se puede encontrar en las farmacias en general. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Muy buenos días. Encantado. Que esté bien. Muy bien. Hasta luego.